Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo en revisión 166, diagonal 2019, que es una importante sentencia para entender la prestación de los servicios de atención educativa en el ámbito preescolar, pero para personas con discapacidad. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo esta tarea? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Y en su caso, ¿qué debe de suceder si se violan en esta tarea educativa del Estado mexicano, si se violan los derechos humanos? Para entender y para analizar con todo detalle los importantes aspectos abordados en el fallo de la Suprema Corte de este amparo en revisión 166-2019, le doy la bienvenida al programa a María Fernanda Pincus. María Fernanda, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Igualmente. Y también le doy la bienvenida a Daniela Suárez. Daniela, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel, el gusto es mío. Oye, pues si quieres iniciamos contigo, Daniela, porque me interesa mucho pedirte que nos ayudes a entender los hechos del caso. Me parece que el caso tiene una dimensión fáctica que si le entendemos bien nos va a dar luego la pauta para entender la argumentación de la Corte. Aquí me parece que los hechos son medulares, son centrales, ¿verdad? Ayúdanos con esa parte, Daniela, si fueras tan amable. Claro que sí, Miguel. Bueno, de entrada es importante tener presente que este asunto sucedió en Morelia, Michoacán. Acá un menor de edad que tenía una discapacidad, el síndrome de Prader-Willi, que provoca, grosso modo, el retardo del desarrollo motriz y mental, se encontraba inscrito en una guardería subrogada al IMSS, en donde el infante recibía atención especializada en atención a su discapacidad. Aquí es importante destacar que cuando el niño cumplió los 4 años de edad tenía un desfase en sus etapas de desarrollo en relación con su edad cronológica. Es decir, tenía un desarrollo menor a los 4 años que acababa de cumplir. Por esta razón, la madre del infante presentó un escrito ante el Departamento de Guarderías del IMSS solicitando que su hijo permaneciera en la guardería a pesar de tener esta edad, en atención a este desfase que les comento entre la edad cronológica y su desarrollo neurológico y motriz. El IMSS, Miguel, contestó que con estricto apego precisamente al artículo 206 de la Ley del Seguro Social y de la norma que establecía las disposiciones para la operación del servicio de guarderías, la 6.20, señaló que el servicio de guardería no se podía prestar después de que el niño cumpliera los 4 años de edad, a pesar de este desfase señalado por su madre y que era provocado por el síndrome de Prader-Willi que mencionaba previamente. En contra de lo anterior, evidentemente, la madre del niño promovió un juicio de amparo indirecto en el cual, entre otros actos reclamados, combatió la constitucionalidad del artículo 206 de la Ley del Seguro Social, el cual establece que el servicio de guardería se presta desde los 43 días hasta que cumpla los 4 años de edad. Aquí la parte quejosa, que era la madre del niño y el menor, alegaron que este artículo vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad o discapacidad y violentaba el derecho del infante a recibir educación temprana y su derecho a la salud, lo cual resultaba contrario a los artículos 1, 3 y 4 de nuestra Constitución Federal. El juez de distrito que conoce de este asunto le concede el amparo a la madre y el niño para que el servicio de guardería fuera prestado por 9 meses más. Y bueno, durante toda la secuela procesal, la madre del menor, en representación de su hijo, presenta un recurso de revisión, las autoridades adscritas al IMSS también se inconforman y bueno, este asunto se va al tribunal colegiado y el tribunal colegiado reserva jurisdicción a la Suprema Corte para que conozca del tema de constitucionalidad planteado. En ese sentido, la litis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constriñó a analizar los agravios de fondo relativos al estudio de constitucionalidad del artículo 206 de la Ley del Seguro Social, así como los efectos para reparar la inconstitucionalidad señalada por el juez de distrito, es decir, únicamente ampliar 9 meses más el servicio de guardería. Correcto, muchas gracias, Daniela, por este planteamiento
que creo que deja muy claro cuál es el tema de fondo, la cuestión que está llamada la Suprema Corte a resolver. Fernanda, déjame te planteo esto. Creo, Daniela lo anunciaba, que una parte de la argumentación en la que descansa el debate alrededor de este caso tiene que ver con nuestra comprensión de la igualdad. Pero creo que también estamos llamados a destacar una comprensión de la igualdad un tanto compleja, porque fíjate, en esto que decía en esto que decía Daniela, pues podríamos decir de los 43 días a los 4 años, pero parejo, para todos. Y aquí, y entonces alguien desde un punto de vista de igualdad formal, ¿no? De una igualdad formal diría, bueno, pues ¿cuál es el problema? Aquí no se observa ningún problema. Pero cuando uno desarrolla una mirada más aguda, una mirada más, no sé cómo llamarla, más detallada quizá o incisiva de la igualdad, las cosas cambian. Ayúdanos a entender esta primera parte, esta primera cuestión relevante, Fernanda, por favor, de la sentencia. Sí, bueno, ahorita estaba pensando en la Corte hace uso de un precedente, o sea, de otro caso, en donde ya se había determinado que esos plazos de en qué edad tienes que entrar al preescolar o en qué edad tienes que entrar a la primaria pueden ser flexibles, ¿no? Se da en casos en que los niños están listos antes de tiempo para avanzar de curso y en este caso dice, bueno, también puedes estar o necesitar más tiempo para estar, en este caso, en la guardería, ¿no? Y creo que lo que la Corte está diciendo es cómo de una manera diferenciada impacta a los niños con discapacidad, que a los 4 años de manera tajante tengan que entrar al preescolar, ¿no? ¿Qué pasa si él o la niña necesita más tiempo para estar listo para ir al preescolar, ¿no? Algo que hace mucha falta en México como para poder hacer estos estudios de conocer cuál es ese impacto diferenciado en las normas, creo que hace falta mucha estadística y muchos datos empíricos, ¿no? En este caso yo también diría, a lo mejor nos quedamos con ganas de saber un poquito más por qué o de dónde concluimos que existe este impacto diferenciado a las personas con discapacidad que permite flexibilizar esta norma, pero sí es cierto que la madre ahí menciona algunos aspectos de por qué le vendría bien al desarrollo integral del niño estar más tiempo en el preescolar, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es solamente ver si la norma es pareja, sino también ver cómo eso puede impactar de manera diferenciada a una población en específico. En este caso hablaríamos de la población con discapacidad y para eso pues nos traen este concepto de ajustes razonables, ¿no? Ahora, oye, un apunte nada más en este tema, Fernanda, pero ¿no será acaso, y lo digo como hipótesis, porque como tú muy bien señalas, habría que estudiarlo y habría que analizarlo, pero como hipótesis, pero ¿no será acaso que esta legislación en materia de seguridad social, en el momento en el que fue creada, no veía a las personas con discapacidad? Es decir, ¿por qué hay esta ausencia o por qué no hay suficientes elementos para este análisis, etcétera? ¿No viene de una época anterior, por ejemplo, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y de esta visión un poquito más profunda del principio de igualdad y no discriminación, Fernanda? Sí, seguramente viene de una concepción anterior y justamente las decisiones las toman con base en estos dictámenes médicos, ¿no? Pero yo creo que también hacer una distinción solamente para personas con discapacidad podría resultar discriminatorio, ¿no? O sea, no habría que decir, todos tienen que entrar a la escuela a los 4 años, excepto las personas con discapacidad que pueden requerir ajustes, ¿no? El tema sería ver por qué una persona en específico con o sin discapacidad requeriría un ajuste de flexibilizar esa edad, ¿no? Y yo ahí diría, no se está haciendo un examen a todos los niños para saber si ya están listos para pasar al preescolar, y en ese sentido tampoco habría que hacer un examen o una evaluación, digamos, solo a las personas con discapacidad, ¿no? Como que ahí yo tendría mucho cuidado con ese tema. Bueno, pues ahí está. Es buen llamado de atención. Regreso contigo, Daniela. A ver, lo que sí sabemos es que desde el punto de vista de la verificación empírica del desfase entre la edad cronológica y el desarrollo, si no entiendo mal, se plasma como desarrollo óseo del niño, Daniela, ahorita me corrige si estoy equivocado en este punto, pero esa parte la damos por acreditada en el juicio, ¿cierto? Esa parte no tenemos duda de que eso existe,
de que médicamente se acreditó y que por tanto hay que trabajar con esa hipótesis como si fuera una hipótesis ya dada, no como algo sujeto a discusión. Ni siquiera la autoridad lo discute, ¿cierto? Así es, Miguel, pero para esto es muy importante entender lo que resolvió el juez de distrito y lo que a su vez viene controvirtiendo la madre en su recurso de revisión y lo que con posterioridad resuelve la Corte. A ver, voy un poco en orden. En primer lugar, lo que el juez de distrito señala es que esta norma, este artículo 206 de la Ley del Seguro Social, sí era inconstitucional, pues precisamente al ignorar el desfase de crecimiento de niños con discapacidad, impedía que se cumpliera con el fin constitucionalmente válido de este precepto, que es que precisamente al cumplir los 4 años de edad accedan a la educación preescolar. Entonces, aquí fue muy interesante este estudio de constitucionalidad de corre el test de igualdad, porque señala el juez de distrito que aunque la norma persigue un fin constitucionalmente válido, pues permite que una vez que los menores de edad cumplan 4 años, continúen con su educación preescolar, y aunque parezca neutra, sí tiene efectos discriminatorios para ciertos grupos de personas, como infantes con discapacidad, que tienen estos desfases en el desarrollo. Entonces, dice el juez, ya resulta completamente ocioso que estudie los diversos elementos consistentes en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida en sentido estricto. Entonces, aquí el juez declara la inconstitucionalidad de esta norma, pero previamente para determinar cuánto tiempo más se le debería de seguir prestando el servicio de guardería, acude a los elementos probatorios que obraban en autos. Entonces, el juez encuentra en el expediente del asunto un estudio de edad ósea que señalaba precisamente que médicamente el menor de edad tenía un desfase de 9 meses en relación con su edad biológica, por lo que dentro de los efectos del juicio de amparo se señala que el servicio de guardería se le tenía que proporcionar 9 meses más. En ese sentido, Miguel, la madre del niño alegó principalmente que el juez de distrito se quedó corto con los efectos señalados, es decir, estaba inconforme con estos alcances de los efectos de la sentencia al considerar que limitaba la prestación de la guardería a 9 meses nada más, con base en este dictamen médico entre la edad cronológica y la edad ósea que comentaba previamente que obraba en autos. Así, la pretensión de la madre era que se otorgara el servicio de guardería hasta que mediante una opinión mucho más especializada e integral se determinara que el niño ya contaba con la edad de desarrollo de los 4 años y además existieran las condiciones para que pudiera ser recibido en una institución de educación preescolar. Aquí, Miguel, es muy, muy importante tener presente que el principal punto de partida que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en el estudio de fondo para analizar los agravios de la madre del niño fue el hecho de transitar hacia este modelo social de discapacidad que deja de lado este modelo de rehabilitación de personas con discapacidad o modelo médico. Que en buena medida, por cierto, un apunte aquí sobre este último aspecto, Daniela, en buena medida el modelo médico se ve reflejado en esta determinación del juez de distrito de los 9 meses, a partir de la prueba pericial médica, ¿no? Así es, Miguel. De hecho, por ello los efectos de la Suprema Corte en el presente asunto, porque señala que el juez de distrito se basó de nuevo en este modelo médico para determinar que únicamente por 9 meses más, es decir, como si la condición médica fuera la única para tomar los alcances de los efectos de la sentencia de amparo. Es decir, se tendría que tomar una visión mucho más especializada e integral para ver el desarrollo del menor de edad. Esto efectivamente se inserta en ese debate que ya llevan varias sentencias en la Suprema Corte dictadas para establecer el modelo social, abandonando, dejando atrás el modelo médico o rehabilitador para comprender y analizar la discapacidad. Sobre esto me gustaría regresar, pero antes un tema que te quiero plantear, Fernanda Pincus, porque el juzgado de distrito llega a la conclusión de la inconstitucionalidad del artículo 206 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y cita por ahí un precedente que a mí siempre me ha llamado la atención de la primera sala, por cuanto que dice, si la norma es discriminatoria, no es posible hacer, por ejemplo, que alguien podría haber pensado, una interpretación conforme, ¿no? Para poder
digamos, alojar o cobijar tutelar este tipo de casos que tienen un significado específico. Excluida la posibilidad de la interpretación conforme, pues, ¿qué queda? La declaratoria de invalidez de la norma, es decir, la norma es inconstitucional. Y te quiero pedir una reflexión sobre esto, Fernanda, porque pues no es menor, ¿verdad? No, vaya, finalmente en una opción salvabas a la norma en la interpretación conforme, pero aquí no. Entonces, te pido un comentario sobre ese aspecto, Fernanda, por favor. Sí, para mí la lógica que está atrás de esa jurisprudencia de la Corte es que cuando una norma es discriminatoria está transmitiendo un mensaje estigmatizante, un mensaje incorrecto, ¿no? Entonces, esa misma jurisprudencia se usó al declarar inconstitucional el estado de interdicción. Y, por ejemplo, ahí se dice, claro, si nosotros no declaramos inconstitucional el estado de interdicción, estamos transmitiendo un mensaje de que las personas con discapacidad son incapaces, no pueden tomar decisiones por sí mismas, hay que nombrarles tutores para que decidan por ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena norma, porque si nosotros decimos, bueno, esto que dice aquí se tiene que interpretar de esta otra forma a la luz de la Constitución, eso no elimina la norma, y entonces esa norma sigue ahí y sigue transmitiendo esos mensajes estigmatizantes, como puede ser el caso que mencionaba de las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, o sea, sí hay como reflexiones en torno a cómo deja un vacío legal y cómo a veces podría ser más útil hacer una interpretación conforme, pero creo que lo que yo resaltaría es que es muy valioso que los mensajes estigmatizantes no se reproduzcan. De hecho, en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad hay un derecho específico y un artículo específico dedicado a que tenemos que concientizarnos como sociedad sobre las capacidades y las aportaciones de las personas con discapacidad. Entonces, tener una norma que nos manda un mensaje contrario, que esté vigente, pues creo que sí puede ir en sentido contrario a este derecho, ¿no? Ahora, pero aquí identificas, Fernanda, voy a ponerlo así de manera muy coloquial, perdón, pero un jalón de orejas al legislador. ¿Identificas una llamada de atención por parte de la Suprema Corte al legislador para que sea más acucioso en la redacción de este tipo de normas? O sea, no está tan claro como en la otra, o sea, creo que no está ese mensaje estigmatizante, o sea, pero creo que la Corte hablaría más de, pues, esta flexibilidad que quería lograr con los plazos, ¿no? De no tener un plazo ahí tajante, ¿no? Entonces, en realidad, por eso creo que, bueno, aquí quien hace toda la argumentación respecto a la inconstitucionalidad es el juez de distrito, y creo que en ese sentido sí le faltaba un poco más de solidez respecto a por qué era necesario declarar la inconstitucionalidad, ¿no? Tipo, mi comentario es en general respecto a la jurisprudencia de que no se puede hacer interpretación conforme a las normas discriminatorias, pero en este caso creo que sí, en mi opinión, pues sí falta un poquito más de solidez porque también empieza la argumentación diciendo que la distinción se hace con base en la edad y concluye diciendo que tiene un efecto diferenciado en la población con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que lo que me preguntas, pues sí, no queda tan claro en este caso, ¿no? ¿Por qué no se podía salvar la norma? Oye, y de todas formas, digo, nada más para que no haya ninguna duda, porque eventualmente alguien podría tenerla, con esa jurisprudencia estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo, porque creo que sí, como muy bien lo señalas, Fernanda, que debe quedar claro que en el Estado constitucional de derecho no tienen lugar las normas discriminatorias. Punto. ¿No? Y aquí no hay sutilezas y no hay ambigüedades de la interpretación conforme o la puerta medio abierta o medio cerrada. No se puede discriminar en el modelo del Estado social y constitucional de derecho. Punto. Y ese mensaje es importante. Y hay que decirlo así, con todas sus letras, como creo que lo refleja muy bien. Lo que sucede es que, como también adviertes con claridad, pues ya en la práctica, en el caso a caso, pues se pueden suscitar momentos de duda o momentos de perplejidad porque finalmente la declaratoria de inconstitucionalidad anula, digamos, no anula, pero inaplica la norma y tendencialmente se puede reproducir el criterio. Entonces ahí se pueden generar huecos, como muy bien apuntado. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar conversando con nuestras invitadas sobre esta importante sentencia que resuelve el amparo en revisión 166 diagonal
2019 y la forma de entender los derechos de personas con discapacidad, en este caso, niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario del amparo en revisión 166-2019 con nuestras invitadas. Y quiero regresar contigo, María Fernanda Pincus, para plantearte sobre la posibilidad del control judicial de las políticas públicas, porque déjame hacerla aquí casi de abogado del diablo. Digamos, un jurista tradicional te diría, oye, todavía que les dan servicio de atención educativa preescolar y todo, y vienen y se amparan y se quejan, y todavía quieren quedarse más años. Aquí ya cumplió 4 el niño, hombre, pues ya, que se vaya a otra instancia, a otro en fin, a otro salón, a otra aula. ¿Por qué, María Fernanda, los jueces sí deben? Yo creo que sí deben, sí, aquí puede ser que estemos de acuerdo, puede ser que no estemos de acuerdo, en fin, creo que la sentencia lo avala, pero yo creo que sí los jueces tienen que entrarle a las políticas públicas. No puede ser un sitio, y cito a un administrativista español muy famoso que seguramente ustedes han leído, que fue Eduardo García de Enterría, no puede ser un lugar de inmunidades del poder. No puede ser que la política pública esté librada de los mandatos constitucionales o que siga su propia lógica asistencialista o de dádiva del poder público hacia el ciudadano. Pero tú, ¿cómo lo lees, María Fernanda? ¿Es esto así? ¿No es así? ¿Pueden entrarle los jueces? ¿Deben entrarle los jueces o no? ¿Cómo entender esta parte? Yo creo que sí tienen que entrar. ¿Por qué? O sea, la política pública es la forma en la que se da cumplimiento, sobre todo a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Como en este caso, derecho a la educación. Entonces, si no nos metemos a revisar la política pública, a dar lineamientos con estándares internacionales, con estándares nacionales, entonces lo que dicen las normas, pues se van a violar derechos, ¿no? Entonces, es muy importante que la Corte se meta a revisar estas cosas, que los jueces se metan a revisarlas. Lo único es que a veces los casos están muy limitados, ¿no? O sea, el amparo puede tener ciertos efectos y entonces tampoco es que los jueces, o sea, por más que quieran, los y las juezas no pueden suplir la labor de quien, o sea, de la administración, de quien debe de elaborar la política pública, ¿no? Y aquí lo vemos, o sea, se declara la inconstitucionalidad de una norma, se queda un poco ese vacío, digo, solo es para el caso concreto, pero se queda ese vacío. Y entonces, ¿qué tendría que pasar? Que eso generara una reflexión en la administración pública, que generaran datos para que les ayudaran a implementar ahora sí una política pública que repercuta a todos. O sea, este fue un caso y a partir de estas decisiones individuales de jueces y juezas, la administración pública tendría que tener este proceso de reflexión, de ya me dijeron cuáles son los estándares, y entonces que permee todas esas programas estatales, ¿no? Porque creo que ese es el problema. A veces los casos hacen lo más que pueden, pero no es suficiente para lograr ese ejercicio verdadero de estos derechos como el derecho a la educación, ¿no? Bueno, entiendo esto como un llamado. Ojalá que estén viendo el programa, pues las personas que son responsables de estos asuntos de política pública y también los legisladores, porque yo creo que aquí es importante un diálogo interinstitucional, respetuoso siempre como debe ser de la división de poderes, donde cada quien asuma su compromiso, pero sí, ciertamente el ir caso a caso, pues demora una solución más integral, una solución más de carácter estructural porque pues este fue un caso que llegó a la Corte y que fue afortunadamente, creo yo, bien resuelto, pero ¿cuántos no habrán llegado, no? ¿Cuántos no tendrán quizá hasta la asesoría jurídica suficiente para plantear los conceptos de violación en una demanda de amparo, los agravios en un recurso de revisión? En fin, es muy importante esto que mencionas, Fernanda, y lo tomamos como un llamado y lo transmitimos. Ese es el deber de este programa también y también de una televisión pública como es Justicia TV. Oye, pero déjame, Daniela, regreso contigo, pero déjame seguir haciendo de abogado del diablo, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que genera respuestas tan importantes como la que acabamos de escuchar de Fernanda, y ahora te quiero escuchar a ti, Daniela, para esto. Y si esa supervisión, te pregunto, y creo que el caso lo ilustra, de la política pública que haga un órgano judicial, sea un juez de distrito, sea la Suprema Corte, tiene costos.
y se involucra gasto público y si supone que se tengan que invertir, porque bueno, pues finalmente esa plaza educativa, pues tiene un costo. No es que sea gratis, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? ¿También se vale entonces? Claro que sí, Miguel, también se vale. Ya es un debate, diría yo, superado, al menos en el derecho internacional de los derechos humanos, en los cuales hay estándares claros emitidos por la Corte Interamericana, que un tema presupuestal no sería un argumento válido ante el Estado para dejar de garantizar derechos humanos. Como bien decía Fernanda, este es el caso, un tema que siempre sale cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, que implican de suyo ya un tema de presupuesto. Así que también, Miguel, se tienen que garantizar estos derechos humanos relacionados, aunque implique un gasto considerable de presupuesto. Oye, que por cierto, en esto que dices, los derechos económicos, sociales y culturales cuestan, pero me estaba acordando de este famoso libro de Cass Sunstein y Stephen Holmes, que argumenta que todos los derechos cuestan. No hay derechos gratuitos, no pueden ser quizá los derechos económicos, sociales y culturales cuestan más, pero Cuestan más. también las libertades cuestan. La libertad de Así es. prensa también necesita mecanismos de garantía. Esa separación a veces que hacemos un tanto académicamente, ¿no? Un tanto doctrinalmente, luego en la práctica quizá no genera buenos efectos. ¿Qué tan relevante es, María Fernanda, para este tipo de temas? Porque lo apuntaba por ahí Daniela, pero ahora te quiero plantear esto. ¿Qué tan relevante es para este tipo de temas que la persona afectada sea un menor de edad, que sea un niño, una niña, un adolescente? Porque me parece que ahí pudieran entrar también consideraciones adicionales en términos argumentativos. Lo hemos platicado en el programa varias veces, en el sentido de interés superior o una visión reforzada de tutela y garantía de derechos. ¿Cómo leer esta parte también, María Fernanda, por favor? Sí, yo creo que también en este caso se pudo haber visto el interés superior del niño, ¿no? Famosísimo, y creo que era necesario, ¿no? Saber qué le conviene más al niño. ¿Le conviene quedarse en guardería o le conviene pasar al preescolar, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que queremos que el niño desarrolle? Hablan hasta de rehabilitación, de desarrollo integral. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Lo va a lograr estando en la guardería o lo va a lograr estando en el preescolar, ¿no? Y justo que hablábamos también de los ajustes razonables, pero esos ajustes se pueden hacer tanto en la guardería como en el preescolar, ¿no? Entonces, ahí creo que también es necesario como indagar más en las características específicas del niño. Creo que algo que hay que subrayar muchísimo en la sentencia es esta parte donde dice, no nos quedemos con un modelo, con una concepción médica de la discapacidad, y entonces, pues estamos hablando de un niño, no de los niños de México, ¿no? Estamos hablando de un niño. Entonces, ¿cuáles son las características específicas de ese niño? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las barreras a las que se está enfrentando y cómo podemos eliminar esas barreras? Y todo eso, pues sería acorde a descubrir cuál es el interés superior de ese niño, ¿no? Y claro, o sea, en específico, pues también invocan, aunque se trate de una persona con discapacidad, la Convención sobre Derechos del Niño. Ahí hay una serie de normas, tanto para niños como para niños con discapacidad, que traen a colación y que, claro, normalmente también hablaríamos de pues que el niño también participe y opine, ¿no? En este caso, vemos que es un niño chiquito, 4 años, pero habría que también involucrarlo en todos los procesos que le afectan, ¿no? Y tomar en cuenta su opinión, porque puede ser verbal o no, en este caso no hubiera sido verbal, conforme a su desarrollo y su madurez, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está ese principio presente. En algún momento en la sentencia se menciona algún comentario de la mamá en donde dice que ve significativos progresos en el desarrollo del niño y que por eso es que se tiene que quedar en preescolar, ¿cierto, Fernanda? Yo recuerdo que dice que no, que se tiene que quedar en la guardería, ¿no? Que no La dejarlo guardería, perdón, en la guardería, exactamente. que no dejarlo en la guardería afectaría su desarrollo integral, ¿no? Y que claro, cuando nosotros leemos la sentencia, pues tampoco tenemos acceso a todo el expediente para tener más detalles, ¿no? Sí. Solamente yo recuerdo esa frase donde dice cómo afectaría su desarrollo integral y su rehabilitación. Y sí es cierto que en las guarderías muchas veces hacen este tema de estimulación temprana y pues puede ahí impactar el tema de rehabilitación, ¿no? Exactamente.
¿Qué aporta? Vamos contigo, regreso contigo, Daniela, para preguntarte esto. Y un poco lo mencionaste de pasadita, pero quedamos en retomarlo. ¿Qué aporta el llamado modelo social de la discapacidad en el caso concreto? Porque es un modelo que ha venido construyendo a través de diversos lineamientos jurisprudenciales la Corte, pues ya tiene rato, ¿no? Ya tiene rato, desde hace, por lo menos que yo recuerde, 7 años, a partir de sentencias del 2014, quizá alguna poquito anterior, en fin. Pero, ¿qué aporta este modelo social para entender este tipo de casos? ¿Por qué no nos podemos quedar, diría alguien, con el llamado modelo médico o modelo de rehabilitación, en donde finalmente este dictamen de disparidad entre edad cronológica y desarrollo óseo sería suficiente para esos 9 meses? Y sin embargo, desde el modelo social hay otra lectura. ¿Por qué? ¿Qué aporta, Daniela, por favor? Claro que sí, Miguel. Bueno, como bien mencionas, el modelo social de discapacidad deja de lado este modelo rehabilitador o médico de discapacidad, el cual implica tener al menos en cuenta dos condiciones. El hecho de que las personas no son, o sea, no es la discapacidad quien le impone una barrera a la persona, sino más bien las barreras mismas que existen en la sociedad son quienes limitan su integración y quienes restringen esos derechos. Y esto está íntimamente relacionado con la obligación estatal de eliminar estas barreras existentes para las personas con discapacidad. Aquí es muy importante tener en cuenta que las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como un mero objeto asistencial. Esto es súper importante porque lo toma en cuenta la sentencia emitida por la segunda sala al determinar que precisamente el juez de distrito, al tomar la decisión con base en este dictamen médico, partió y realizó todo el estudio con base de nuevo en este modelo rehabilitador que deja de lado el modelo social, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que estos 9 meses eran, pues no eran necesarios o no se podía saber si eran necesarios si no se tomaba en cuenta este estudio integral del menor de edad para ver cuánto tiempo necesitaba estar en la guardería. Ese modelo social apela también, Daniela, no solamente a las autoridades, también nos debería de interesar a todas y a todos como ciudadanos, como ciudadanas. Pienso, por ejemplo, en que esta persona que ahora pues es sujeto del juicio de amparo y pues que obtiene una resolución favorable, el día de mañana tendrá que integrarse a un mercado laboral, tendrá que buscar trabajo, tendrá que pues procurarse una subsistencia. Y ahí el tema de la industria, el tema de la empresa, el tema del transporte, piensa en cómo se va a trasladar esta persona a su lugar de trabajo, a su centro de trabajo, pues importan y van a determinar su futuro. Este modelo, Daniela, la pregunta es esta, este modelo también apela, también es un llamado, también debería de extenderse a la propia sociedad, o estamos hablando de temas de autoridades como el IMSS, como CONAPRED, a lo mejor, etcétera. No, Miguel, tienes toda la razón. Este modelo también apela a la sociedad en sí. De hecho, este modelo social considera también el entorno de la persona, donde evidentemente entramos todas y todos. Entonces, además de las autoridades, también todos somos parte de este modelo social para tratar la discapacidad. Así es. Bueno, pues ahí está también la cuestión. María Fernanda, déjame plantearte esto. La Suprema Corte, bueno, ya ahorita si quieres entramos al tema de los efectos que ya un poco anunciaba Daniela, pero la Suprema Corte, digamos, no se convence del todo en la sentencia. Esa es mi lectura, por lo menos, de la sentencia. No se convence del todo de estos 9 meses, como que eso lo pone en cuestión y de hecho lo fija, pero lo fija como un nivel mínimo, como algo que podría ser, pero de ahí para adelante, ¿verdad? En función de lo que se decida en otra instancia. En este sentido, ¿cómo entender esa parte de los efectos de la sentencia? ¿Cómo, digamos, se da una especie de diálogo? Me gustaría plantearlo así, como un diálogo entre la Suprema Corte, el juzgado de distrito y las autoridades señaladas como responsables originalmente en la demanda. Haznos un comentario sobre esto, María Fernanda, por favor.
Sí, pues me gustaría vincularlo con este tema del modelo social, ¿no? O sea, básicamente creo que la Corte dice, a ver, modelo médico lo que significa en este caso es que tú simplemente viste un diagnóstico médico que decía el niño tiene 9 meses de retraso en la edad ósea, ¿no? Porque eso es una característica del síndrome que tiene el niño. Entonces la Corte dice, pues tú no te puedes basar en solamente algo que está diagnosticando un déficit físico, una deficiencia física, ¿no? Eso, lo que querrías, si nos atenemos a eso, lo que tú estarías buscando es que cuando el niño se rehabilite, se recupere, se alivie, ¿no? Como si estuviéramos hablando de una enfermedad, entonces ya puede pasar al preescolar. Y entonces la Corte le dice, no, lo que tienes que tomar en cuenta es el modelo social. Y entonces, ¿qué implica ese modelo social? Como decía Daniela, ¿no? Hay que tener en cuenta estas barreras del entorno, ¿no? Y entonces, creo que la Corte se está imaginando, ¿no? Lo que la Corte habla es, o sea, lo que sí dice la Corte es vamos a hacer una evaluación integral, no una evaluación médica, ¿no? Tú tienes que tener indicadores de cuál es el desarrollo del niño para saber si ya está listo para el preescolar, pero esos indicadores los tendríamos que estar leyendo en el contexto de este modelo social que la misma Corte trae a colación en la sentencia. ¿Eso qué significa? Que tú a lo mejor, pues, o sea, en este diálogo, pues también traes al personal de las guarderías, ¿no? A ver, justamente eso, ¿cuáles son las habilidades que los niños desarrollan en la guardería? No, o sea, los hitos del desarrollo le llaman luego, ¿no? En las guarderías o en la educación en general, ¿no? Ah, pues que el niño se siente, que el niño conozca la diferencia entre el día, la tarde y la noche, que el niño respete ciertas reglas fuera de su casa, ¿no? Que se trabaja cuando se trabaja, se juega cuando se juega, se pide la palabra para hablar, etcétera, ¿no? Esos son como los hitos de aprendizaje que van desarrollando los niños en la guardería. Y entonces la evaluación habría que ver, a ver, cuáles son las cualidades que sí tiene el niño, las habilidades que sí tiene el niño, cuáles son las barreras a las que se está enfrentando. Ah, pues se está enfrentando a barreras desde el entorno que no es accesible y que, por ejemplo, ahí en la sentencia se decía que en su comunidad no había escuelas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a barreras de transporte o también pueden ser barreras actitudinales. Y entonces ya que hacemos un diagnóstico de esas barreras a las que se está enfrentando, le cuesta trabajo los conceptos muy abstractos porque puede haber un tema de deficiencia intelectual. Entonces hagamos ese análisis, pero no médico, sino de esas cosas, tanto el entorno como todas esas barreras a las que la persona se puede estar enfrentando, y hagamos un plan individualizado que tendría total sentido con la educación centrada en el estudiante, que hagamos un plan de cómo vamos a eliminar esas barreras, cómo vamos a poner a ese niño en entornos en el que pueda ir alcanzando esos hitos del desarrollo, y entonces ya cuando digamos, bueno, para entrar al preescolar se requiere alcanzar estos hitos, entonces ya que pase al preescolar, ¿no? Pero entonces no estaríamos hablando de el niño no puede porque el niño tiene una edad ósea menor porque un doctor lo dijo, sino estaríamos hablando de qué barreras están existiendo que no le permiten al niño alcanzar esos hitos del desarrollo que son necesarios para pasar al preescolar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Eliminando todas esas barreras a las que se puede enfrentar, que son las barreras que decimos en la definición de discapacidad, que interactúan con la eficiencia y que generan exclusión. En este caso, exclusión del derecho a la educación, ¿no? Fíjate que estos comentarios que nos acabas de compartir son muy importantes, María Fernanda, porque empatan con lo que Daniela también explicaba del modelo social. Es decir, todo esto se entiende y se puede aplicar a casos concretos y puede servir para cambiar la vida de personas de carne y hueso desde el modelo social, que ha sido esta construcción que ha ido adoptando la Corte Mexicana, creo yo, afortunadamente. Bueno, vamos a hacer otra pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación y análisis con nuestras invitadas sobre el amparo en revisión 166/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar con nuestra conversación, con el análisis que estamos haciendo con nuestras invitadas de este amparo en revisión 166/2019. Quiero regresar contigo, Daniela, para una parte de la argumentación de la sentencia que me parece muy relevante y que en buena medida incide tanto en los comentarios que tú misma como María Fernanda han hecho sobre la construcción de esta lógica de los derechos de personas con discapacidad
Y específicamente te quiero preguntar, Daniela, sobre la relevancia que para estas reflexiones argumentativas tiene el derecho internacional de los derechos humanos, porque ya ustedes ambas han citado la Convención de Naciones Unidas, también tenemos por ahí, se mencionaron las observaciones generales o comentarios generales del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad, y parece que es ineludible esta reflexión, esta cita, esta apelación al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué, Daniela? ¿Qué aporta? ¿Por qué tenemos que voltear a ver este segmento de la regulación de los derechos humanos de personas con discapacidad? Claro que sí, Miguel. Bueno, de entrada, todas las personas juzgadoras de México tienen la obligación de mirar todo el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque existe jurisprudencia de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo señala, en específico la multicitada contradicción de tesis 293 que establece esta obligación para realizar el estudio a la luz del nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos. Hablando de derechos de personas con discapacidad, existen muchísimos precedentes, muchísimos tratados internacionales, en específico la convención que ya se citó, que reconoce este modelo social de personas con discapacidad, pero además, Miguel, que ha sido retomado por varios precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por eso que esta sentencia hace alusión a sus mismos precedentes sobre el modelo social que ha sido retomado en múltiples casos, como bien mencionabas, Miguel, quizá con cuestiones fácticas diferentes, pero que el modelo social ha dado lugar a proteger los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo la Corte ya ha declarado inconstitucional el estado de interdicción y diversas figuras que han puesto o que limitan la autonomía y diversos derechos de personas con discapacidad. Entonces es muy interesante cómo la Corte, la Suprema Corte, ha dialogado ya con organismos internacionales y con el derecho internacional de los derechos humanos, ha traído este llamado corpus juris internacional a sus sentencias y que ha tenido efectos completamente benéficos para las personas con discapacidad y más para grupos como por ejemplo también menores de edad, es decir, cuando encontramos estas cuestiones de interseccionalidad en un caso que tiene enfrente la persona juzgadora. Aquí también, Miguel, si me permites, me gustaría retomar un precedente interesante que retoma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que sostuvo, ya lo habían comentado antes, en el que se sostuvo que el sistema normativo en materia de educación permite el ingreso anticipado a diversos grados y niveles educativos en los casos en el que la persona estudiante, atendiendo a características particulares, requiere ingresar a un nivel superior al que le correspondería. Aquí es bien interesante cómo la segunda sala, por esa misma razón, analógicamente, sostiene que por características particulares hay personas que necesitan alcanzar cierto desarrollo para acceder a ciertos niveles educativos en términos del artículo 3º constitucional, por lo que la edad cronológica no era una condicionante absoluta para obligar a las personas a ser inscritas en ciertos niveles educativos, sobre todo, evidentemente, si estamos hablando de un infante que se encuentra con una discapacidad y que además se actualiza esta obligación estatal de adoptar estos ajustes razonables para lograr su plena inclusión. Miguel, esto es súper importante, la importancia de los ajustes razonables para lograr la inclusión en el ejercicio del derecho a la educación de manera plena y efectiva, sobre todo cuando estamos frente a casos de personas menores de edad. Correcto. Oye, y en este sentido, Fernanda, ¿podría esta sentencia, en la línea que Daniel acaba de exponer, o la verías tú como un paso más en esto que ha venido construyendo la Corte, que se llama juzgar con perspectiva de discapacidad? Que un poco recuerda, y ustedes mismas lo han estudiado y comentado en otras ocasiones, recuerda esto de juzgar con perspectiva de género, que ya lleva unos años, que ya incluso ha sido objeto de un protocolo, igual que el tema de personas con discapacidad, también hay un protocolo de la Suprema Corte, pero específicamente te quiero preguntar, María Fernanda, ¿tú crees que esta sentencia, junto con un número también importante y considerable de precedentes distintos,
se ubica en ese terreno, en esa lógica de juzgar con perspectiva de discapacidad. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Y yo creo que esta sentencia, lo que decía hace rato, ¿no? Lo que yo subrayaría, que abona totalmente este conjunto de precedentes dice, no hay que estar en el modelo médico, no hay que basar nuestras decisiones en criterios únicamente médicos, y entonces hace esta, pues diría invitación, pero más bien es exhorto, porque es obligatorio tomar en cuenta todas estas barreras y todas estas condiciones en el entorno o sea, y hacer un plan. ¿Cómo ayudamos a que las personas con discapacidad no tengan esas barreras, ¿no? Que es la idea. Entonces yo creo que en ese sentido abona totalmente, y además la podemos leer a la luz de otras decisiones que hablan sobre derecho a la educación, como el amparo en revisión 714-2016, que habla sobre educación inclusiva, y pues justo ya en conjunto muchas decisiones de la Corte pues nos hablan del significado de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y cómo hacer este cambio de paradigma en no entender la discapacidad como una enfermedad o como un problema o como algo que se tiene que rehabilitar, sino entenderlo como una condición en la que existen barreras que son las que generan esa exclusión y esa denegación de derechos, ¿no? A ver, y en este sentido, Daniela, ¿qué tanto el amparo? Déjame aquí seguir haciendo esta tarea ingrata de abogado del diablo, como dicen, pero ¿qué tanto el amparo es el instrumento idóneo para lograr esto? Porque venimos de un amparo, ustedes lo saben, pues decimonónico todavía en alguna medida, que sí, ciertamente avanzó mucho con las reformas de 2011, de 6 de junio y de 10 de junio de 2011, pero que todavía sigue siendo un instrumento con muchas limitaciones en términos de legitimación activa, en términos de los efectos de las... En fin, hay un conjunto de limitaciones, creo, en el juicio amparo. ¿Qué tanto este tipo de temas pueden caer en un ejercicio efectivo? Y te lo pregunto específicamente por esto, por el tema de visión de reparación, qué tipo de reparaciones pueden darse en el amparo, el propio seguimiento, porque tú decías, bueno, es que se devuelve esto y entonces ya no es la edad solamente, sino que se tienen que tomar otros factores de aprendizaje, de ubicación del niño, de no sé qué. Sí, pero esto la Suprema Corte ya no lo hace. Este seguimiento ya no hay un acompañamiento, ya hay una remisión al juzgado de distrito, ya es otra instancia, en fin. ¿Será que el amparo pueda con este reto? Porque aquí, o necesitamos un nuevo amparo, o necesitamos un amparo 2.0 o 4.0, ¿cómo definir esta parte, Daniela? Gracias, Miguel, por la pregunta. Mira, yo creo que a la luz de la reforma, bueno, de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo, que por cierto estamos por cumplir ya una década desde su emisión, han traído consigo la flexibilización e incluso la amplitud de los efectos protectores del juicio de amparo. Sin duda alguna, considero que la importancia del juicio de amparo como mecanismo para proteger y garantizar derechos humanos es indudable. O sea, me parece que de hecho es incuestionable. La parte en la cual puede dialogar con otros poderes, usa pues, dentro de su origen el poder garantizar la constitucionalidad de normas y actos jurídicos que emiten los otros dos poderes es fundamental para el Estado de Derecho. Entonces, considero que sin duda alguna pueden existir ciertos retos, sobre todo por reglas tan técnicas que rigen el mismo procedimiento. No obstante, han existido grandes avances que lo vemos desde una décima época que trajo consigo muchísimos criterios y lineamientos que han permitido flexibilizar bastantes ya de sus reglas procesales. Oye, y ya para terminar, porque nos quedan 2 minutos solamente de programa, María Fernanda, ya nos acaba de decir Daniela, bueno, el amparo sí, con todas estas reformas, estas adecuaciones, con todo lo que ha aportado incluso en términos argumentativos y de construcción metodológica la décima época, y que esperamos que siga en la 11ª, ojalá, ¿no? Que esto pues se profundice incluso, ese sería, digamos, un deseo doctrinal. Pero, María Fernanda, ¿y los demás jueces? ¿Y los jueces del fuero común? Este tipo de temas a veces brinca en procesos judiciales de derecho de familia,
en temas de guardia y custodia, en temas de tutela, etcétera, etcétera. ¿Qué comentario nos puedes hacer sobre ese aspecto que yo creo que todavía pues tiene mucho por avanzar y mucho por trabajar? Sí tiene mucho por avanzar, o sea, los efectos de esos casos pues van a ser para los casos particulares, pero creo que la labor que realizan las y los jueces de primera instancia es fundamental. Al darle esa lectura, por ejemplo, al derecho de familia con una perspectiva de discapacidad o al derecho laboral con una perspectiva de discapacidad, como decías hace rato, puede cambiar la vida de las personas, ¿no? Entonces, claro, ¿están acotados los efectos de sus sentencias? Sí, pero pueden tener un impacto importantísimo en la vida de las personas, sí. En la cultura y en la concepción de cómo vemos la discapacidad, también. Entonces, es súper relevante su trabajo y hay que, digamos, pues que lo tomen en serio, que muchas veces lo hacen y que aporten este tema desde su trinchera, ¿no? Oye, y además yo sumaría a este exhorto que haces, María Fernanda, que también apliquen estos estándares, porque hay veces que son estándares muy vanguardistas, muy garantistas incluso de derechos de personas con discapacidad, pero que si no es a través del amparo o en el amparo en revisión o en el amparo directo en revisión, a veces no necesariamente están en esas primeras instancias. Y también eso es importante, porque no todos los casos pueden llegar a la corte, no llegan todos los casos. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad. Bueno, en fin, ya hemos hecho varios llamados de atención en este programa. Ojalá que quienes se sientan aludidos pues puedan tomar cartas en el asunto porque, insisto, repito, es parte de la tarea de interés público de este programa y del canal, pues mandar ese tipo de mensajes y que cada quien en el ámbito de sus responsabilidades y competencias asuma lo que exige el ordenamiento constitucional mexicano, que para eso estamos todos. Y esa es la razón de ser también de este programa. Daniela Suárez, María Fernanda Pincus, gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el alcance de esta sentencia. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.